Bueno, hoy te voy a contar un poquito de mi historia porque alguna gente no la conoce en detalle, cómo arranqué con la numerología, cuál fue mi camino y tal vez te identifiquen algo en tu camino, tal vez en lo que pasaste o en lo que estás viviendo. Bueno, mira, yo me encuentro con la numerología allá en el 2011, estaba trabajando en un peaje, trabajaba de noche, toda la noche cobrando ahí tickets a los autos. Y bueno, a la noche escuchaba la radio, no tenía nada que hacer, un día haciendo zapping por la radio, otras épocas no había internet. Bueno, encuentro a un hombre que hablaba de numerología. A mí la numerología, la verdad que era algo que conocía un poquito porque mi mamá siempre le interesó la astrología, la numerología. Se compraba los libros de Orangel, aquel astrólogo famoso en su momento. A mí me parecían estupideces, la verdad, ¿no? O sea, no creía para nada en esto. Yo siempre fui artista, me dedicaba a subir al escenario a cantar con una banda que tenía de heavy metal, varias bandas que tenía de heavy metal, porque tuve varias en todas esas épocas. Lo mío era subir al escenario, cantar, era eso. Todo el mundo de la psicología, la ayuda, no. Pero por otro lado, ya de chico me había interesado mucho la filosofía, el camino de la espiritualidad. Me había encontrado a los 16 años con el libro Siddhartha de Hermann Hesse y luego con el libro Demian de Hermann Hesse, y me había convertido en un fanático de Hermann Hesse, y ya a los 16 años tenía las locas ideas en la cabeza de irme a un bosque a meditar y a alcanzar la iluminación. Obviamente que después aparecieron chicas lindas en mi vida y el rock and roll, y dije no me voy a meditar a ningún lado porque era un adolescente después de todo y tampoco era tanta la vocación, no era un Buda viviente, no, o sea, había una vocación, pero evidentemente había un mundo que traccionaba, un mundo que tiraba, y uno que se tenía que descubrir en ese mundo. Así que bueno, la cuestión que bueno, arranco con mi banda de música, estudio canto, estudio guitarra, armo mi banda, compongo, empiezo a trabajar para pagarme, en el peaje empiezo a trabajar para pagar los shows que yo tenía que dar, que había que pagar gasto de la música, comprar equipos, etcétera. Y ahí me encuentro a la noche con la numerología nuevamente, que era lo que mi madre le había interesado y yo me había burlado, pero ahora escucho a un hombre que sacaba gente al aire y que con pocos datos le decía cosas increíbles, y digo, esto no puede ser. Lo empiezo a escuchar, me empieza a interesar y me termino fascinando y digo, voy a aprender esto, voy a aprender numerología con este hombre que era Daniel Martínez, un conocido numerólogo, conductor de radio, una persona muy interesante y que me acompañó muchas de esas noches, ¿no?, en la radio. Estudio con él, 2 veces hago el curso con él porque quería volver a hacerlo, me había gustado mucho, quería aprender más, y empiezo a hacer la numerología a mi compañero de trabajo, ahí, ¿no?, compañeros y compañeras que estaban en las cabinas de los peajes, y bueno, y yo cuando tenía mis recreos, mis breaks ahí en el trabajo, me iba a la cabina de un compañero y le sacaba los numeritos. Más que nada las chicas eran las más interesadas, las compañeras, uy, ¿sabés numerología? A ver, acepto. Y de pronto quedaban fascinados porque decía cosas de su vida que no se imaginaban cómo yo las podía saber. Le decía cosas de cómo eran, de cosas que le habían pasado, y yo quedaba fascinado con lo que me daba cuenta que podía hacer, que en realidad estaba siguiendo algo que había aprendido, ¿no? Y ahí me empiezo a dar cuenta que esto me gustaba, y que me interesaba esto de ayudar a la gente, porque yo siempre había tenido una mirada reflexiva de la realidad. Sí, por favor, no hay problema. Y bueno, dije, esto me interesa, quiero estudiar algo de esto, gracias. Y ahí es cuando empiezo a interesarme por toda la parte de lo que es la psicología también, ¿no? Gracias. Ahí justamente era 2011, arranca ya el 2012, venía la época, gracias. ¿Quieres moverlos por el ¿Querés? Grande. ¿Sí? Sí. En pleno desayuno, me agarrás, pero esto es así en vivo. Y bueno, venía el 2012 y me empecé a interesar por todo lo que era el fin del mundo, que se acababa el mundo, que qué pasaba, que los mayas. Ahí conozco a Pablo Domínguez, Pali, mi gran amigo, también trabajaba en el peaje. Nos empezamos a interesar por todo esto. Y ahí me meto en un mundo de espiritualidad muy interesante. Algo que no conté, yo para ese momento ya hacía muchos años que practicaba budismo. Me había metido en el budismo a raíz de leer Hermann Hesse, me había interesado y me había empezado a practicar budismo.
y pues, yo llegué a tener cargo de responsabilidad en la parte de los jóvenes de la Soka Gakkai. En ese momento el budismo de Nichiren Daishonin me ayudó mucho en muchas cosas, me hice muy estudioso del budismo y me interesaba eso. Pero claro, en ese momento era como que el budismo lo era todo, la numerología, todas las demás religiones no iban, me había hecho fanático de otra religión al final. Y bueno, la cuestión es que cuando arranco con la numerología empiezo a ver de otro lado algunas cosas. Lo del budismo siempre será una base muy fuerte en mí, pero empiezo a también abrir mi mente a otras cuestiones y a ver cómo se relacionaban muchas cuestiones con lo que el Buda decía. Ahí me meto en toda la cuestión de la conspiración, ¿no? En el 2012 hay que descubrir lo de los reptilianos, lo de los Illuminati, lo que decía David Icke, que si conoces el mundo de la conspiración, que si me seguís, me imagino que algo de esto conoces, bueno, y lo que dominaba en el mundo y lo que había detrás y la física cuántica. Y aparece Enrique Corbera cuando no lo conocía nadie, cuando arrancaba la biodecodificación, y con Pali, este amigo mío, lo empezamos a seguir. Nos empieza a volar la cabeza lo que nos empieza a decir, mientras yo seguía aplicando la numerología y mientras Pali, también este amigo mío, empieza a aprender numerología porque ve lo que yo podía hacer con ella y también se fascina. Y ahí, bueno, ahí empezamos nuestro camino de ir a brujos, de empezar con todo el esoterismo, de ir acá, de ir allá, de empezar a estudiar con Enrique Corbera. Y luego, bueno, estudiamos con Enrique Corbera, hicimos la CP1, CP2, CP3, con él en persona, formaciones en las que él venía a Argentina, que ya no se suelen dar como en esa época, que eran 10 días cada formación con él. Tuvimos 30 días en total, porque hicimos las 3 formaciones, donde había cambios profundos, y fuimos para estudiar un sistema y terminamos transformando un montón de cosas de nuestra vida, nos cambió la cabeza en muchas cosas. Y al mismo tiempo, ya en el 2014, yo empiezo a estudiar consultoría psicológica porque quería tener un título que me habilite también a acompañar a personas de la parte psicológica. Era una carrera corta, no me interesaba, para lo que me pregunten, no me interesaba ir a la UBA a estudiar psicología o ir a estudiar psicología, la psicología tradicional, porque ya en esa época había cosas que decía, me gusta la psicología, pero hay cosas que la veo de otro lado. Y la consultoría psicológica con el enfoque de Carl Rogers, que es el fundador de esta rama de psicología humanística, me parecía algo que resonaba mucho más conmigo. La educación que daban en el instituto que era el Instituto de Consultoría Espiritual, era una formación centrada en el alumno, que era lo que Rogers proponía. La terapia de Rogers estaba centrada en el cliente o en el consultante, no se le dice paciente porque no se considera que está enfermo, distinto a la psicología tradicional, que trataba de diagnosticar siempre a la persona que venía a consulta como un paciente, como alguien que tiene una enfermedad y que hay que ubicar qué enfermedad tiene para corregirlo, y que en muchos casos puede haber cierta razón, pero acá era otro enfoque que a mí me resonaba más. Y bueno, arranco a estudiar ahí, pero lo arranco para poder complementar lo que yo ya sabía de numerología. En realidad era como una excusa para tener un título que me avalara a atender personas, pero en realidad lo que yo ya tenía era la numerología y lo que estaba aprendiendo de biodescodificación, que en ese momento ya había mutado a lo que hoy se conoce como bioneuroemoción, o empezaba a mutar. Bueno, ahí conozco a María, la que mi esposa, y me está grabando ahora, y pobrecita me está grabando, ahora se va a tomar su café, te voy a cortar acá la primera parte de la charla. Y bueno, ahí le voy a conocer a ella, ahí iba a tener un gran proceso de transformación personal, que me iba a poner toda mi vida de cabeza, iba a replantear todas mis estructuras. Ahí yo entré con un pensamiento, entré con una forma de ver la vida, entré con inclusive una pareja, que es la que me está filmando hoy, y salí totalmente dado vuelta, encontrándome a través de encontrarme con mi propia sombra, a través de repudiarme a mí mismo por darme cuenta de un montón de cosas, a través de tener que aceptar esa sombra, a través de entrar a la noche oscura del alma. Y claro, meterse en esos procesos no era gratis, porque después estaba ahí, había todo con Enrique Corbera, empezaba a estudiar esto, me había metido con la numerología. Bueno, las cosas iban a complicarse para ese lado, pero fue lo que hizo que me encontrara con quien soy en realidad, con lo que Jung llamaría el sí mismo, con esa parte inmortal, con esa parte que está más allá de todo lo creado, con esa parte increada, con ese Dios interno que cada uno tiene, y que desde ahí es donde hoy siempre me puedo parar
cuando el mundo me agobia, cuando me pierdo por las cosas buenas que me pasan y estoy muy contento, o por las cosas malas que me pasan y estoy muy triste. Y eso es parte del mundo, eso pasa, eso también pasará, como decía un cuento chino. Pero lo que no pasa es cuando te paras de ahí. El hombre realmente sabio, dice una frase justamente del budismo, el hombre realmente sabio no se dejará influir por ninguno de los 8 vientos. Y no me preguntes cuáles son los 8 vientos porque no los recuerdo de memoria, pero te dice más o menos como que algunos son, digamos, no se aflige por la decadencia, ni se deja llevar cuando le va bien por la abundancia, no se pega un tiro por el deshonor cuando cae en el deshonor, pero tampoco se vanagloria cuando está en el honor. El hombre realmente sabio puede saber que estos son vientos y se mantiene en el único lugar en donde siempre va a encontrarse consigo mismo, donde está su verdadera fuerza, en su espíritu increado, aquello que no puede morir. En el budismo esto se llama la novena conciencia, el 9. Hay una gran relación entre los números y el budismo también, que descubriría yo a través de un estudio personal años después y que algún día te comentaré. Pero ahí arrancaba ese camino y después te voy a contar en una segunda parte cómo sigue. Para lo que le interesa y lo que no le interesa, bueno, a alguien le va a interesar, imagino. Y a mí sí, por lo menos si no me sirve para contarlo. Pero ahora hay que tomar el cafecito, así que después sigo. Bueno, sigo. La cuestión es que en medio de estar estudiando consultoría psicológica, ahí pronto a graduarme, entro en esta noche oscura del alma, empiezo a ir con una psicóloga llamada Alejandra Obersi, que tenía toda una mística, y yo ya estaba en el mundo de todo lo místico, y me llama algo energético con ella sin conocerla. Bueno, es una historia rara, no la voy a contar, pero sin conocerla yo siento que ya la conocía. Le mando un mensaje a través de alguien, un mensaje de alguien que ella no conoce, tipo en clave, a ver cómo ella me responde, y ella me responde como que me conocía. Bueno, esas cosas raras que no voy a, que la gente piensa que estoy loco, así que mejor lo dejamos ahí. Pero dentro de esas locuras me encuentro con alguien que estaba en ese mismo mundo, evidentemente era la persona indicada, y ella me empieza a guiar en este camino. Durante 2 años y medio voy con ella, hago alquimia del alma con ella, y bueno, hay un cambio muy profundo en mi vida que se evidencia en cuestiones muy concretas, sobre todo en solucionar toda una parte emocional que estaba estancada en mí desde siempre, que me ocasionaba muchos problemas en las relaciones afectivas, sobre todo de pareja, sobre todo. Bueno, y ahí es que puedo comenzar realmente la relación con María. María, saluda, estás atrás de cámara. Hola. Es la que está grabando. Porque la verdad que si no, no hubiera podido iniciar una relación con nadie. Y puedo tomar responsabilidades. Yo nunca había pensado ni en convivir, ni en casarme con nadie, porque siempre fui libertad, rock and roll, no quiero responsabilidades, sexo, droga, rock and roll, yeah, y eso. Pero bueno, justamente a través de madurar, a través de todo este proceso, decido tomar ese compromiso con María, digamos, empezamos una relación seria y nos graduamos, y al año siguiente nos vamos a ir a vivir juntos. Y yo me voy a ir de un barrio humilde del que vengo a vivir al barrio de Palermo en Buenos Aires, que es un barrio como cheto, ¿no? Bueno, yo la verdad que nunca me hubiera imaginado que iba a poder hacer eso. De hecho tenía muchos prejuicios con irme del barrio de los pibes, ¿no? Se entiende, a Palermo, como que soy un careta, como que no daba. Pero sentí que ¿por qué no? ¿Por qué no merecía un barrio más bello estéticamente, con más seguridad, etcétera? ¿Y por qué no me podía permitir pensar que iba a poder también pagarlo, que iba a poder vivir esa vida? Y además María se lo merecía también, era una convivencia que íbamos a iniciar juntos. Y bueno, empieza un camino muy distinto. También fue saber reconocer que esa psicorregión me llamaba, porque esta psicóloga de la que hablé, Alejandra, era justamente de Las Canitas. Entonces yo tenía que irme de mi barrio humilde todos los días, 2 horas de viaje hasta llegar a Las Canitas, todos los días, no, perdón, una vez por semana hasta llegar a Las Canitas para verla a ella. Y me empezó a gustar, ¿no? También las cosas de esos barrios. Y bueno, terminé en Palermo. Y ahí es que comienzo a atender personas. Ya había empezado en realidad en el barrio del que vengo.
y realmente en ese empezar a atender desde el lugar energético en el que yo estaba era toda una experiencia increíble, y ahí empiezo no solamente a utilizar las herramientas psicológicas que había aprendido, sino a utilizar nuevamente la numerología que la había aprendido en el 2011, que la había utilizado con mi compañero de trabajo, pero que había quedado ahí y que ahora la volvía a utilizar, y a la luz de todo lo que había aprendido y vivido le empezaba a encontrar más sentido todavía, y me empecé a dar cuenta que los resultados que tenía con las personas eran increíbles. En una sesión yo ya sacaba un montón de cosas que la persona tal vez había estado años en un terapeuta para poder darse cuenta o sacarlas. Entonces decía, che, esto realmente ahorra un montón de sesiones y de trabajo. Además, la consultoría psicológica de Carl Rogers, o sea, está basado un poco también en esto de que el consultante dirige su propio proceso y también dirige cuántas sesiones va a querer tomar o no. No es que vos le das el alta, sino que la persona tiene que tomar la responsabilidad de su vida y decir, bueno, quiero venir una vez con vos, 2 veces, 10 veces, pero en general tratamos los consultores psicológicos de dar procesos cortos, de que no son procesos tan largos. Corto puede ser 3 meses, puede ser 1 año, pueden ser 2, como toda la furia, pero no más. Así todo, si la persona necesitara más, bueno, es lo que la persona necesita, ¿no? Obviamente, porque está centrado en lo que la persona necesite. Pero la idea era que fueran cortos, para que la persona rápidamente pudiera pasar a la acción y no entrar en un laberinto mental, de revolver toda su vida a niveles extremos, de quedar todo en el laberinto de la mente y no poder accionar. Entonces, para procesos cortos, esto de ahorrar sesiones con una sesión de numerología al principio me parecía genial. Y después, a través de ver los números de la persona, poder acompañarla a recorrer los cambios que tenía que hacer con acciones concretas rápidamente, me empecé a dar cuenta que era buenísimo y que la gente en muy corto tiempo, atendiéndose conmigo, tenía resultados que no había tenido en años de terapia. Y bueno, entonces, obviamente que eso me empezó a poner contento, y en un momento me digo, quiero dejar el trabajo, porque en ese momento seguía trabajando en el peaje, porque tenía un buen sueldo, porque era un trabajo con mucha antigüedad que yo tenía, y digo, voy a dejar, alentado por María, que me alentó en esa decisión, voy a dejar y dejo de trabajar en el peaje, y digo, bueno, voy a ver a qué me dedico. Todavía no estaba decidido, todavía no tenía la confianza en decir voy a poder vivir, digamos, económicamente, de atender personas. Entonces intenté con un trabajito por un lado, por el otro, trabajos independientes, ¿no? Pero no salían, ahí tuve que después enfrentar otra pequeña crisis hasta decir, no, pero sí, yo tengo algo que sé hacer y que me gusta y que estudié, y por qué no me animo, y me animé, y empecé, sobre todo con la numerología, había mucha gente que le interesaba el tema de numerología, empecé a atender personas con la numerología y luego terapéuticamente nuevamente, y empecé a estudiar a enseñar numerología. Justamente empiezo a enseñar numerología en el momento en que, según mi número de potencial, que es un 6, indicaba que se iba a activar ese 6, y es el tomar responsabilidad, que es al mismo tiempo más o menos que en el caso con María, que tiene que ver con empezar a enseñar la pedagogía, empezar a ayudar. Bueno, acá empieza ese proceso de ayuda, ese cambio en mi vida, de tomar responsabilidad, que es un antes y un después en mi vida. Empiezo a enseñar y doy cursos durante varios años. Hasta el año pasado di curso de numerología, y por otro lado hacía cartas numerológicas a personas que me pedían su carta numerológica, y a algunas personas las acompañaba en su proceso personal con la parte terapéutica. Pero me empiezo a dar cuenta finalmente que, bueno, como salida laboral estaba muy bueno hacer curso de numerología, porque a mucha gente le interesaba estudiar numerología, pero yo me quedaba un poco como que había algo que faltaba, porque muchas personas estudiaban numerología pero no hacían un cambio real en su vida, porque claro, no tenían un acompañamiento terapéutico. Yo les enseñaba, no los podía acompañar, y no todas las personas querían un acompañamiento y demás. Y empiezo a decir, realmente esto no es lo que yo quiero hacer, porque si vos querés estudiar un curso de numerología, hay muchos numerólogos y numerólogas que podés ir a estudiar con ellos, y está bien, pero yo llevo la numerología hacia otro lado. Yo quiero llevar la numerología a la acción, no quedarme en la New Age de voy a poner un número, de voy a conocerme a mí mismo, y quedarse en eso, que la numerología en general se la aborda desde un lado medio superficial.
en las redes, así como yo lo veo. O te dan información que puede estar buena, pero quede ahí. Yo dije, no, pero yo quiero ayudar a la gente a no solamente que conozca sus números, sino que pueda llevar a la acción concreta, porque si no es un conocimiento que queda muerto muchas veces, o que te lo dan y que vos no sabés cómo llevarlo a la acción, que podés descubrirlo por vos mismo, cómo llevarlo a la acción, pero que a veces no, la mayoría de las veces no sucede, porque a mí me sucedió estudiar un montón de cosas y no llevarlas a la acción, y eran cosas que estaban muy buenas y no las llevé a la acción. Entonces tener a alguien que esté al lado enseñándotelo y a su vez diciéndote, che, primero lo tenés que integrar en tu vida y llevarlo a la acción y cambiar tu vida a través de comprender lo que tu número te dice y a través de saber utilizar la numerología en los momentos de tu vida adecuados, porque además te marcan los años, los meses, los cuatrimestres, y entender cómo se vive eso en la práctica real y usarlo en la práctica real para transformar tu vida, o sea, y poder plasmar por fin tu destino original. Algún día hablaremos del destino original, ya lo he hablado alguna vez. No es lo mismo el destino original que vos viniste a plasmar desde tu esencia, que el destino que terminás viviendo, que es el destino dado por el otro, dado por los otros. El destino cuando vos no tenés un propósito propio porque no te encontraste con tu esencia, vivir para el propósito de los demás y terminás viviendo para el sistema, para la familia, para el mundo. Y la realidad es que no le das lo mejor ni al sistema, ni a la familia, ni al mundo, porque no sos vos mismo. Y si no sos vos, triste será, decía Ricardo Iorio. Y si querés cambiar al mundo, salvar al mundo, decía también la canción, tenés que ser vos, porque es lo mejor que le vas a poder ofrecer al mundo y a vos. Solamente brillando vos vas a poder brindar luz al mundo, si no desde tu oscuridad, desde tu mediocridad, tal vez de tu miedo y de tu adaptarte al mundo para tratar de darle al mundo lo que el mundo te pide, no le está dando en verdadera plenitud, por lo tanto no está nutriendo al mundo de lo mejor. Y como, bueno, y el mundo creo que está también, muchas veces la parte que está fea del mundo es porque la gente no le aporta desde su plenitud, sino que lo que está aportando es a través del miedo, bueno, etc. Pero no lo quiero cerrar por ahí. La cuestión es que acá me perdí. ¿Por dónde iba? Decímelo vos, dale. Y no me acuerdo. Ah, tampoco te acordás. Bueno, ¿ves? Ah, por acá iba, justamente por esto, por el laberinto mental. ¿Ves? Ahí me viene perdí. porque ahí viene, el laberinto mental, de eso estaba hablando. El laberinto mental de estar haciendo sesiones mucho tiempo y de no llevar a la acción. Bueno, con esto yo me da cuenta que las personas llevaban a la acción, lo que decía su número lo llevaban a la acción, y que solamente llevando a la acción lo que aprendiste en numerología es que puedes hacer un cambio en tu vida y solamente así vas a poder enseñar a transformar la vida de las personas, ayudar a otros a transformar su vida. Entonces, la persona que hacía el curso conmigo de numerología, que a muchos les encantaba y aprendían un montón de cosas, pero al no llevarlo a su vida, la práctica, por no tener a alguien que las acompañe a llevar eso a la práctica y a transformar su vida con eso, después no podían realmente, o podían llevarlo a la práctica de ayudar a otras personas, pero tal vez, si no transformaste tu vida realmente, ¿cuánto más vas a poder ayudar? Tal vez vos sos terapeuta y te das cuenta de que te digo. Una vez empieza como terapeuta porque tiene un título o por lo que fuera, pero no hizo grandes cambios en su vida y realmente no podés ayudar al otro de verdad. Lo ayudas un poco, pero no podés ayudarlo totalmente porque hay un montón de cosas que vos no tenés resueltas porque vos no estás en tu plenitud. Entonces, yo quiero eso, me di cuenta que eso era lo que yo quería aportar. Y me animé a decir, voy a dar lo que quiero dar, porque de esto es lo que estamos hablando, de la plenitud, solamente puedo aportar luz al mundo, de mi luz, de mi plenitud, de lo que realmente deseo. Voy a dar lo que quiero dar. Y en el año 9, que es el año 2024 en el que estoy, que es el año en el que tenés que dar solamente lo que quiera dar, porque si no, el mundo no te va a responder bien. Es en este año que lanzo la formación Numerología es el Origen, el Máster Numerología es el Origen, que ya no es un curso de numerología, sino que es aprender numerología, que yo te ayude uno a uno a aplicarla en tu vida en todo momento, que transforme tu vida y que yo me comprometo a que lo hagas, porque voy a estar ahí para que lo hagas, porque vos vas a venir a aprender numerología, pero vas a venir también con una situación vital hoy que vas a querer transformar, sea chiquita, sea grande, no importa, vas a hablar conmigo, si aplica para trabajar conmigo, vamos a trabajar juntos, porque quiero ver si te puedo ayudar o no, vos me tenés que contar, tenemos que charlar un segundito, y si realmente
soy la persona indicada y yo siento que soy el indicado para vos, hacemos match. Y entonces te acompaño, vos aprendés numerología, pero yo te acompaño uno a uno a que vos puedas aplicar esto para transformar tu vida, porque yo lo pude hacer, entonces sé que te puedo ayudar a vos a hacerlo. Y cuando vos transformás tu vida utilizando todos esos conocimientos, ahí sí podés acompañar a otro a transformar su vida con todo eso que aprendiste, porque no vas a haber aprendido nada más numerología, vas a haber aprendido numerología y vas a haber transitado el camino del guerrero espiritual, del que hablo bastante también en videos, que es el camino de encontrar eso que no muere adentro tuyo y desde ahí poder probarte en el mundo, probarte a través de lo que los números te dicen, que vos viniste, que vos estás destinado a vivir. Pero una cosa es estar destinado a vivir algo, otra cosa es vivirlo efectivamente, porque también descubrí en este camino, y lo descubrí de manera certera, porque he tenido contactos con muchos brujos y brujas de los más importantes de Argentina, y lo he descubierto, porque en mi propia vida ha pasado, que no hay un solo destino, hay varios. Hay uno que es original y hay otro que se abre. Cuando vas de acuerdo a tu destino original, sos pleno, brindás plenitud. Pero la mayoría de las personas no viven de acuerdo a su destino original. Bueno, tenés que encontrar ese destino original y tenés que probarte en la vida para ver realmente si estás a la altura de plasmarlo. Te voy a acompañar a eso. Y te vas a convertir entonces en un guerrero espiritual que se probó en batalla, que aprendió la herramienta de la numerología y que ahora puede ayudar a otras personas a encontrarse a sí mismas de la misma manera. Eso es lo que ofrezco. Si querés aplicar para trabajar conmigo, me mandás un mensaje, y si no, por lo menos me conoces un poquito más y seguís consumiendo mi contenido de Instagram y de YouTube, que dentro de poquito voy a empezar a subir muchas más cosas a YouTube. Y bueno, nada, si hacemos match, comenzamos a trabajar.